Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio seguro para encontrar las mejores recomendaciones seriéfilas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos porque hoy nos vamos a sumergir en un mundo de romance, drama, intriga, y sí, preparen los pañuelos porque vamos a hablar de esas series turcas que te roban el corazón, te hacen llorar a mares y al mismo tiempo, te dejan completamente enamorado. Sí, lo sé, las series turcas tienen ese algo especial, ¿verdad? Esa capacidad de engancharte desde el primer episodio, de hacerte sentir cada emoción como si fuera tuya y de crear personajes que se quedan contigo mucho después de que terminas de ver la serie. Es esa mezcla única de culturas, de tradiciones y de modernidad que las hace tan atractivas para audiencias de todo el mundo. Y hoy, vamos a descubrir algunas de esas joyas que puedes encontrar en Netflix y que te garantizo, van a dejarte con el corazón palpitando a 1000 por hora. Antes de que empecemos, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las recomendaciones de series y películas, y si quieren estar al tanto de todo lo que se cuece en el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarse de que no se pierden ningún vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Y ahora sí, vamos a empezar. La aventura seriéfila nos espera. La primera serie de la que quiero hablarles es sin duda un clásico moderno, una de esas que te marcan para siempre. Se trata de *Silencio dramático*. Amor 101. Sí, esa que ya está en boca de todos, pero que si aún no has visto tienes que remediarlo ahora mismo. Y digo ahora mismo porque no se pueden perder esta joya de la televisión turca. La serie nos lleva a la Estambul de los años 90, una época llena de nostalgia y cambios, donde un grupo de estudiantes rebeldes, a punto de ser expulsados del instituto, se unen para evitar que su profesora favorita, Burcu, se vaya. ¿Cómo lo hacen? Intentando emparejarla con un profesor de baloncesto, Kemal, un hombre solitario y aparentemente inabordable. Lo que comienza como un simple plan para salvar a su profesora, se convierte en una historia de amistad, autodescubrimiento y, por supuesto, amor. Cada uno de los personajes es único y especial, con sus propias luchas y sueños, y te vas a encariñar con ellos desde el primer momento. Eda, Osman, Sinan, Kerem e Ik, cada uno de ellos aporta algo diferente a la mesa, y juntos forman un grupo inseparable que te hará reír, llorar y reflexionar sobre tus propios años de instituto. La serie aborda temas como la rebeldía juvenil, la presión social, la importancia de la amistad, el primer amor, la búsqueda de la identidad y la lucha por encontrar tu lugar en el mundo. Pero lo que realmente hace que Amor 101 sea tan especial es su capacidad para equilibrar el drama con el humor. Hay momentos en los que vas a reír a carcajadas con las ocurrencias de los personajes y sus planes descabellados, y otros en los que vas a necesitar un buen pañuelo para secarte las lágrimas, porque la serie también te tocará la fibra sensible con sus historias de amor, desamor y superación personal. Y la banda sonora, la banda sonora. Es simplemente perfecta. Te transporta directamente a la década de los 90 y te envuelve en la atmósfera nostálgica de la serie. Las canciones, tanto turcas como internacionales, son un elemento clave para crear esa sensación de melancolía y de conexión con los personajes. Si buscas una serie que te haga sentir, reír, llorar y reflexionar, Amor 101 es una apuesta segura. Además, es una serie corta y fácil de ver, perfecta para un maratón de fin de semana. No se arrepentirán. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y a adentrarnos en una historia más oscura y dramática, una que te va a mantener al borde del asiento desde el principio hasta el final. Hablo de The Protector o El Protector de Estambul, una serie que combina elementos de fantasía, acción y drama de una manera realmente fascinante. Esta serie es una de las primeras producciones originales turcas de Netflix, y demuestra el potencial que tiene el país para crear historias innovadoras y atractivas para audiencias globales. La serie sigue a Hakan, un joven vendedor de antigüedades que vive una vida modesta y despreocupada en Estambul. Un día su vida da un giro radical cuando descubre que está destinado a ser el protector de Estambul, un héroe que debe proteger la ciudad de una amenaza ancestral, los inmortales, seres malvados que buscan destruir la humanidad. De repente Hakan se ve envuelto en un mundo de secretos, magia y peligros que nunca imaginó. Tendrá que aprender a controlar sus poderes, a usar un amuleto mágico y a confiar en un grupo de aliados que le ayudarán en su misión. Lo que más me gusta de The Protector es su originalidad. La serie toma elementos de la mitología turca y los combina con una trama moderna y llena de acción.
Los efectos especiales son impresionantes, especialmente teniendo en cuenta que es una producción turca, y las escenas de lucha están muy bien coreografiadas. Pero más allá de la acción y la fantasía, The Protector también es una historia sobre la responsabilidad, el sacrificio y el poder del destino. Hakan tendrá que enfrentarse a sus propios miedos y dudas, y aprender a ser un héroe, aunque no se sienta preparado para ello. Hakan es un personaje muy complejo y relatable. Al principio es un joven común y corriente que no quiere tener nada que ver con su destino. Es un chico normal que se preocupa por sus amigos, su familia y su negocio. Pero a medida que avanza la serie, se da cuenta de la importancia de su misión, y se transforma en un verdadero héroe, dispuesto a sacrificarlo todo por salvar a su ciudad. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios muy interesantes, como Zeynep, la investigadora que se convierte en su aliada, y Kemal, el misterioso hombre que le revela su destino. Si te gustan las series de fantasía con un toque de drama y acción, The Protector es una opción excelente. Además, la serie te permitirá conocer un poco más sobre la cultura y la historia de Turquía, ya que está ambientada en lugares emblemáticos de Estambul. Ahora, vamos a hablar de una serie que es pura pasión y romance, una que te va a hacer suspirar y soñar con encontrar tu propio amor verdadero. Me refiero a Intersection, o KRDM en su idioma original. Esta serie es un triángulo amoroso en su máxima expresión, con personajes complejos y situaciones límite que te van a mantener enganchado hasta el final. Si eres de los que disfrutan con las historias de amor complicadas y llenas de drama, esta serie es para ti. La historia gira en torno a Ali Nehat Karasu, un exitoso empresario obsesionado con los coches, un hombre rico y poderoso que lo tiene todo, pero que se siente vacío por dentro. Aysen Adali, una joven pediatra idealista, que trabaja en un hospital público y sueña con hacer del mundo un lugar mejor. Y Murat Soydan, un piloto de carreras con un pasado tormentoso, un hombre atormentado por sus errores y que busca una segunda oportunidad. Sus vidas se cruzan de manera inesperada y pronto se ven envueltos en un triángulo amoroso lleno de pasión, celos y traición. Ali Nehat y Murat son amigos de la infancia, pero su amistad se verá puesta a prueba por el amor de Aysen. Intersection es una serie que te atrapa por su intensidad emocional. Las actuaciones son excelentes y los personajes están muy bien desarrollados. Te vas a enamorar de Ali Nehat con su carisma y su vulnerabilidad, te vas a identificar con Aysen y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor, y vas a sentir lástima por Murat y su lucha por superar su pasado. Cada uno de ellos tiene sus propias razones para actuar como lo hacen, y te entenderás sus motivaciones, aunque no estés de acuerdo con sus decisiones. La serie aborda temas como el amor, la amistad, la ambición, el perdón, la familia y la lealtad. Y aunque a veces puede ser un poco melodramática, te aseguro que te va a emocionar y te va a hacer reflexionar sobre tus propias relaciones. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor? ¿Hasta dónde llegarías por defender a tus amigos y a tu familia? Si eres un fanático de las historias de amor intensas y dramáticas, Intersection es una serie que no te puedes perder. Además, la serie cuenta con una fotografía preciosa y una banda sonora que te tocará el corazón. Cambiando un poco de tercio aunque manteniendo la intensidad emocional, quiero hablarles de Dirilis, Ertuğrul, Öresüreçken, Ertugrul, una serie histórica que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Esta serie te transporta al siglo XIII y te cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Si te gusta la historia y las series épicas, esta es tu serie. La serie es una epopeya histórica llena de acción, drama y romance. Te va a sumergir en el mundo de las tribus turcas de Anatolia, sus luchas por el poder, sus alianzas y sus guerras contra los templarios y los bizantinos. Ertuğrul Gazi es un líder valiente y carismático que lucha por defender a su pueblo y por establecer un nuevo hogar para los turcos. Tendrá que enfrentarse a numerosos enemigos, tanto internos como externos, y superar todo tipo de obstáculos para cumplir su misión. Lo que más me gusta de Dirilis, Ertuğrul, es su rigor histórico y su atención al detalle. La serie está muy bien documentada y te ofrece una visión fascinante de la vida en la Anatolia del siglo XIII. Los decorados, el vestuario y las armas son impresionantes y te hacen sentir como si estuvieras realmente allí. Además, la serie cuenta con un gran elenco de actores que interpretan a personajes históricos reales, como Inarabi, el famoso filósofo y místico sufí. Pero más allá de su valor histórico, Dirilis, Ertuğrul, también es una historia sobre el coraje, la lealtad y la fe.
Ertuğrul Gazi es un personaje inspirador que lucha por la justicia y la libertad de su pueblo. Es un hombre de honor que siempre cumple su palabra y que está dispuesto a sacrificar su vida por sus ideales. Si te gustan las series históricas con grandes batallas, intrigas políticas y personajes heroicos, Dirilis, Ertuğrul, es una opción que te va a encantar. Eso sí, prepárense porque tiene muchas temporadas y cada una tiene muchos capítulos, así que necesitarán tiempo y paciencia para verla completa. Pero les aseguro que valdrá la pena. Y para terminar con broche de oro quiero recomendarles una serie que combina el drama familiar con el romance y la intriga de una manera muy original. Se trata de Family Secrets o Yarg en turco, una serie que te va a enganchar desde el primer episodio con su trama llena de giros inesperados. Esta serie es una de las más populares de Turquía en los últimos años, y ha sido vendida a numerosos países de todo el mundo. La serie sigue a Ilgaz Kaya, un fiscal honesto y recto, un hombre que cree en la justicia y que siempre sigue las reglas. Y a Ceylin Erguvan, una abogada rebelde y apasionada, una mujer que no tiene miedo de romper las reglas para defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin se convierte en su abogada defensora. A partir de ahí se ven envueltos en una investigación llena de secretos, mentiras y traiciones que pondrá a prueba su ética y sus sentimientos. Lo que hace que Family Secrets sea tan adictiva es su capacidad para mantenerte en vilo con cada episodio. La trama está muy bien construida y los giros son realmente sorprendentes. Además, los personajes son muy complejos y tienen sus propios motivos y secretos. Cada uno de ellos tiene algo que ocultar, y a medida que avanza la investigación, se van revelando sus verdaderas identidades. La relación entre Ilgaz y Ceylin es el corazón de la serie. Al principio son polos opuestos que chocan constantemente. Él es un hombre de ley, ella es una mujer que la desafía. Pero a medida que avanzan en la investigación, se dan cuenta de que tienen mucho en común y que se necesitan el uno al otro. Su amor es un amor que nace del conflicto, de la desconfianza y del peligro, lo que lo hace aún más intenso y apasionante. Si buscas una serie que te haga pensar, sentir y emocionarte, Family Secrets es una opción que no te va a defraudar. Además, la serie te permitirá conocer un poco más sobre el sistema legal turco y sobre los problemas sociales que enfrenta el país. Y bien, mis queridos seriéfilos, estas han sido mis recomendaciones de series turcas que te harán llorar y adorar en Netflix. Hemos viajado por Estambul, hemos luchado contra templarios, hemos vivido intensos triángulos amorosos y hemos resuelto crímenes misteriosos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que el mundo de las series turcas es vasto y diverso, y que hay opciones para todos los gustos. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que el mundo de las series turcas tiene para ofrecer. Así que no duden en explorar y descubrir nuevas historias que les roben el corazón. Atrévanse a salir de su zona de confort y a descubrir nuevas culturas y nuevas formas de contar historias. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y cuáles de estas recomendaciones les han llamado más la atención. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que tratara en el canal. Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que disfruten de muchas series. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo de las series es infinito, así que siempre hay algo nuevo por descubrir. No se rindan en su búsqueda de la serie perfecta. Adiós.